panel intergubernamental de cambio climático, su sigla IPCC en inglés, define como el cambio en el clima como resultado de la actividad humana o debido a la variabilidad natural. La temperatura de la Tierra está aumentando porque las actividades humanas han aumentado la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera en una tasa nunca antes vista y a una velocidad nunca antes vista que ha aumentado el efecto invernadero. Siguiente. Yeah. So this is Por ende, aquí vemos una pequeña gráfica de cómo ha ido aumentando la temperatura a nivel global. Pueden ver que ya estamos a un nivel en el 2020, ya estamos, 2022 en realidad, y ya estamos, creo, en 1,1 grados por encima de la temperatura promedio que teníamos en las eras antes de la revolución industrial. Entonces ya está mucho más cálido el mundo de lo que estábamos en esos años, en 1860, por ejemplo. Siguiente. Ahora vamos a explicar rápidamente qué es el efecto de invernadero. Que de allí viene el concepto de cambio climático en realidad para entender qué es el cambio climático. Y el efecto invernadero es un proceso natural, primero que todo, que ocurre cuando los gases en la atmósfera de la Tierra atrapan el calor que emite el Sol. Y ese atrapamiento, o la forma en que atrapan el, el calor de esos gases y incluyen el dióxido de carbono y el metano, que son los más comunes, además del vapor. Y es un proceso natural donde sin estos el calor del Sol se iría nuevamente al espacio y de hecho la Tierra sería demasiado fría para que nosotros pudiéramos habitarla. Entonces se llama el efecto de gas invernadero porque funciona casi como nuestro planeta Tierra estuviera al interior de un invernadero. Y para nosotros los invernaderos son muy comunes, donde hace mucho frío y no podemos sembrar y cultivar como ustedes a lo largo de todo el año. Tenemos que generar una atmósfera más cálida y más húmeda para las plantas que puedan sobrevivir. Y por eso los científicos empezaron a denominarlo como el efecto de gas invernadero, porque es como si estuviéramos el planeta al interior de esa casita con los gases que tiene la Tierra en su atmósfera. Y aquí hay una imagen muy buena tal vez para pensar de cómo funciona el efecto natural que debería tomar lugar de gas efecto invernadero versus el que estamos teniendo. Tenemos al Sol en la mitad, parte un poco superior de la imagen, y del lado izquierdo tenemos la radiación solar representada por la flecha gruesa en amarillo, que va desde el Sol, esa radiación, a la Tierra o a su atmósfera. Y los gases de efecto invernadero son esa capa en color rosado o rojizo, que es esa capa con los gases que naturalmente el sistema permite que esa radiación o ese calor del Sol ingrese a la atmósfera de la Tierra y alguna de esas vuelve y se refleja, rebota hacia el espacio si se quiere, y la otra es atrapada por los gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera del planeta Tierra. Pero ahora el efecto intensificado con el clima alterado en el que estamos viviendo y con todos estos gases como el metano y el dióxido de carbono se han aumentado en gran medida por la actividad humana y esa capa rosa es mucho más gruesa, mucho más espesa en la imagen del lado derecho que en la imagen del lado izquierdo, ¿correcto? Lo que quiere decir que el techo, si se quiere, nuestro invernadero se ha vuelto más grueso y la radiación solar no puede escapar, no puede reflejarse, no podemos rebotarla hacia el espacio nuevamente con la misma facilidad que anteriormente cuando no teníamos tantos gases de efecto invernadero. Entonces, cuando la misma cantidad de radiación no puede salir de nuevo al espacio, pues entonces va a quedar aquí atrapada en la Tierra, que va a calentar
más y más la atmósfera y va a aumentar poco a poco la temperatura de todo el planeta. Esa es la diferencia entre el proceso natural, digamos, el proceso que se requiere y que siempre había sucedido para mantener nuestra tierra habitable, pero ahora por la actividad humana, esa capa de gases de efecto invernadero se ha vuelto mucho más gruesa y espesa, que no permite que los rayos solares escapen o se reflejen de nuevo hacia el espacio como era anteriormente, y por eso se ha intensificado el efecto y aumenta el clima a nivel mundial. Bueno, aquí básicamente, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el proceso natural y el que no es natural? Se cree en este momento que la actividad humana claramente aumenta los gases de efecto invernadero. Si conducimos un automóvil, volamos aviones, operamos fábricas y quemamos combustibles fósiles, como el carbón, petróleo o el gas natural, que se liberan estos combustibles a la atmósfera tras su utilización y ponemos entonces más y más gases de efecto invernadero que están atrapando más y más de la radiación o el calor del sol. Hay una lista de actividades humanas que también aumentan los gases de efecto invernadero o que emiten, perdón, gases de efecto invernadero. Por ejemplo, hablé de la quema de los combustibles fósiles, conducir automóviles, volar aviones, operar fábricas, pero también arrojar basura en vertederos y océanos, talar nuestros bosques, que llamamos deforestación, porque los árboles, que vamos a explicar un poco más detalladamente, pero los árboles son importantísimos y un factor fundamental para digamos, absorber esos gases de efecto invernadero, y los árboles en su proceso natural, digamos que succionan o absorben los gases de efecto invernadero como el eh, dióxido de carbono o CO2 en su fórmula química y liberan oxígeno, como que respiran dióxido de carbono y eh, eh, lo inhalan y exhalan oxígeno. Y sin los árboles no podríamos reducir de la misma manera estos gases. Entre más árboles talemos, menos posibilidad tendremos de contrarrestar el efecto de estos gases. También la utilización de químicos incrementa la ganadería, agricultura y sobrepesca también son factores, y la erosión del suelo. Y aunque yo decía que la temperatura ya ha aumentado 1 grado centígrado o 1,1, y parece tampoco, ¿no? Pero es un solo grado desde la época antes de la revolución industrial, pero ese cambio de 1 grado ya causa serios problemas en nuestro mundo. Aquí hay un diagrama de las fuentes de estas emisiones a nivel mundial. Van a ver que dos de las más grandes son la generación eléctrica y calórica, el calor, y la segunda más grande es agricultura y otros usos del terreno y la explotación de los bosques. Vemos transportes, edificios con 6% y otras fuentes que varía también en, en el país de cada uno, que puede ser diferente, pero esto es el promedio mundial. Y aquí hay algunas imágenes de dónde provienen estos gases de efecto invernadero. Las chimeneas de las industrias, los automóviles, los aviones, deforestación, acumular estos niveles de desperdicio, especialmente el metano, que es el gas más de efecto invernadero más potente, viene más que todo de nuestros rellenos sanitarios y más bien vertederos al aire libre. Aquí yo solo quería comentar en esta diapositiva y preguntarles qué efectos del cambio climático ven ustedes en el país donde ustedes están. Si podemos hacer un par de comentarios respecto a qué es lo más significativo para los países de los participantes. Gracias. Bien, me gustaría dar algunas palabras sobre el Acuerdo de París. Seguramente ya lo conocen. El Acuerdo de París es un acuerdo que se firmó en el año 2016. Casi todos los países del mundo lo firmaron.
y cada país está comprometido con la creación de un plan que mitigue los efectos del cambio climático. El objetivo a largo plazo del Acuerdo de París es mantener la temperatura global que no haya un incremento y que no alcance niveles preindustriales, limitándolo a 1,5 grados. Viendo que este nivel ayudaría a reducir de manera importante los efectos de cambio climático en los ecosistemas y también sobre la población humana. Pero como les mencioné, ya hemos alcanzado un calentamiento de 1,1 grados. Y ahora, si no reducimos la cantidad de gases de efecto invernadero rápidamente y de manera drástica, la temperatura global va a incrementar y generar efectos y consecuencias catastróficas. Hay una gráfica del IPCC de su reporte, su informe, que dice que en 1,5 grados el 70% de los corales del mundo van a morir. Entonces, incluso si alcanzamos a limitar esa temperatura a 1,5 grados, aún así el 70% de los corales del mundo van a morir. Y esto obviamente tiene un gran impacto sobre el ecosistema acuático, los peces que dependen de las plantas y las especies que viven en estos corales. Entonces, estamos hablando de cambios drásticos y dramáticos que se requieren. La diferencia entre 1,5 grados y 2 grados cuando hablamos del Acuerdo de París, y esto es muy importante porque esta diferencia de 0,5 grados ya va a tener un efecto enorme, un gran impacto. Un momento, busco la página. En otras palabras, como les dije, y en esta misma gráfica que encontramos en el informe, cuando sube a 1,5 grados, el 70% de los corales van a morir. Y cuando son 2 grados, creo que es 80 o 90%. O sea que estamos hablando de una gran diferencia, a pesar de que el cambio en la temperatura es muy leve. Podemos ver aquí algunos ejemplos de el incremento en 1,5 grados versus el cambio de 2 grados. Ahora, cuando vemos un cambio de 1,5 grados, vemos un incremento de 100% en el riesgo de inundaciones, mientras que con 2% sería 170% en cuanto al riesgo de inundaciones. En cuanto a las diferentes especies podemos ver que el 6% de insectos, 8% de plantas y 4% de vertebrados serán afectados en 1,5 grados, mientras que en 2 grados sería el 18%, 16% y 8% respectivamente. Ahora, si hablamos de las personas, con un incremento de 1,5 grados, 9% de la población global, o sea, 700 millones de personas, estarían expuestas a olas de calor extremas por lo menos una vez cada 20 años, mientras en 2 grados sería 28% de la población global, que son 2.000 millones de personas. En otras palabras, podemos ver una gran diferencia. Son diferencias extremas, realmente. Nos preguntamos entonces, ¿cómo nos afecta el cambio climático? ¿De qué manera? Por ejemplo, el nivel del mar aumenta. Eso es algo que ya mencionamos y ya hablamos el día de hoy. El hielo de la Antártida, por ejemplo, comienza a derretirse y esto incrementa el nivel del mar en todos los océanos del mundo. Y esto obviamente va a tener un gran efecto sobre las zonas costeras que están a un nivel bajo y todos los ecosistemas costeros que existen. La biodiversidad va a sufrir grandes pérdidas a raíz del cambio climático que por supuesto va a impactar drásticamente a los seres humanos
El Banco Mundial estima que a raíz del cambio climático, 100 millones de personas van a entrar a pobreza extrema para el año 2030. Y la organización IPCC estima que 183 millones adicionales van a tener un riesgo de hambruna. La cantidad de desastres obviamente también va a incrementar. Los desastres serán más frecuentes y más fuertes y más disruptivos que antes. Y los desastres hacen que los países en vías de desarrollo permanezcan en una fase continua de reconstrucción. Esto quiere decir que los fondos esenciales que se pueden utilizar para desarrollo de infraestructura tienen que utilizarse para un alivio en emergencias. La migración también va a incrementar de manera seria a raíz del cambio climático, según las estadísticas que hemos visto desde 2008. Millones de personas han sido desplazadas de manera forzada a raíz de los terremotos, las inundaciones y las tormentas. Y la cantidad de refugiados a raíz del clima también va a incrementar en el futuro, y lo decimos así, entre comillas, porque ser un refugiado por el clima realmente no se ha visto como una razón importante para convertirse en refugiado. Digamos que no les dan ese estatus como refugiado por motivos climáticos, pero sabemos que hay islas como por ejemplo la isla de Tuvalu en el Océano Pacífico, que en los próximos años va a ser totalmente cubierta por el agua, por el incremento en el nivel del mar. Entonces, ¿qué va a pasar con la población de la isla Tuvalu? ¿Dónde van a vivir? ¿A dónde se van a ir si no los aceptan como refugiados por, digamos, un motivo climático? O sea que estos son algunos de los problemas serios que estamos enfrentando, y a nivel político también son importantes. Como sabemos, el cambio climático también es un asunto de derechos humanos. Ok. Entonces, el cambio climático es un asunto de derechos humanos. Su impacto prevalece alrededor del mundo, afecta a diferentes personas, profesiones, etnias y géneros. Históricamente, los países occidentales son responsables del 79% de los gases de efecto invernadero, pero los países en vías de desarrollo cargan los efectos, las consecuencias. Entonces, las personas menos responsables por este cambio climático sufren más. Creo que podemos seguir con la siguiente diapositiva. Aquí tenemos algunas de las imágenes, una vez más, de cómo el cambio climático está afectando a las personas. El cambio climático afecta a los derechos humanos y también es un asunto de justicia climática. Las personas que están en condiciones más graves de pobreza sufren más que los demás, pero a su vez también tenemos diferentes partes dentro de la sociedad, y dentro de la misma sociedad, sea un país rico o pobre, siempre hay personas que sufren más que otras. Entonces, los más vulnerables en la comunidad, sean mujeres o personas en condición de discapacidad o personas vulnerables en general, incluso con el cambio climático, realmente pueden sufrir mucho más que los demás. Y hay algunos ejemplos aquí, primero, de cómo el cambio climático puede afectarnos a todos. Puede tener un impacto económico y también puede tener impactos en la salud. Por ejemplo, cuando cambia el clima, podemos sufrir de más enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Y con los cambios en los patrones del agua y del clima, el agua potable también puede generar consecuencias y problemas. Entonces, muchas personas han tenido que empezar a tomar agua sucia o tienen que viajar más para conseguir el agua potable también. Todo esto puede tener un efecto sobre la salud. También por los cambios puede haber desnutrición
Y además hay enfermedades transmisibles que empiezan a incrementar de manera exponencial en estas épocas. El cambio climático también afecta los desastres, por supuesto. Genera más desastres y esto obviamente afecta la salud de las poblaciones y también tiene efectos económicos. Muchas personas más empiezan a sufrir en los países donde realmente no han tomado acción en contra del cambio climático. Así que es totalmente injusto como tal esta situación y por eso es que todos debemos trabajar más para asegurarnos que haya igualdad en el área del cambio climático. Pero básicamente, ustedes mencionaron los aspectos más importantes en relación con las mujeres y por qué las mujeres son afectadas por el cambio climático. Digamos que uno de los asuntos principales es el hecho que incluso durante el cambio climático, las crisis y los desastres, a las mujeres se les demanda seguir haciendo las tareas diarias. Alguien tiene que ir a coleccionar el agua, alguien tiene que cocinar, cuidar a los niños. Quizás llevarlos al colegio, a estudiar y además trabajar para generar ingresos, cuidar el huerto, por ejemplo, bueno, la cocina y muchas tareas más. Hay muchas tareas en sus vidas diarias y cotidianas. Generalmente tienen que hacer tareas bastante difíciles, dispendiosas, para cuidar a su familia y para que haya comida y agua. Pero ante un problema de cambio climático, se hace más difícil de pronto recolectar agua, cultivar las plantas, tal vez hay menos ingresos para alimentar a la familia y esto puede ser una experiencia muy difícil para una mujer, especialmente para las mujeres cabeza de familia o las viudas y otros grupos, madres también que están lactando o mujeres embarazadas. Puede ser una situación muy difícil. Así que en todas las comunidades donde nosotros trabajamos debemos ser muy conscientes de esto, que no podemos pensar en un grupo como un grupo homogéneo de personas. Más bien debemos pensar en que cada persona tiene una necesidad distinta y un requisito distinto. También ha habido mucha investigación recientemente en el caso de los desastres. Mortality rates. En el caso de los desastres, vemos que las mujeres tienen una tasa de mortalidad más alta también. Y una de las razones es porque bueno, son quienes están cuidando el hogar, están en casa y no tienen a veces la oportunidad de escapar, de salir de la habitación, o son las que tienen que cargar a los niños, de ayudar a los abuelos o ancianos y no pueden evacuar con la misma facilidad, por ejemplo. También vemos que a mujeres en algunas sociedades no saben leer o escribir, son las que no saben nadar a veces, o algunas de las habilidades que tal vez los muchachos en las comunidades sí pueden tener. Entonces, en muchos niveles pueden estar sufriendo de diferentes situaciones. Pero, habiendo dicho eso, y como todos lo sabemos, las mujeres también son la fuente básica del conocimiento. Vamos a tener muchísimo poder, resiliencia. Y lo que debemos considerar allí es que no tiene que ser así tampoco. No tiene que ser así que decir solo que las mujeres son las que más pueden sufrir en una comunidad, sino que empoderemos a esas mujeres para ser el motor de cambio y quienes hagan la diferencia en estas situaciones y permitan generar la resiliencia y darles las capacidades para mm, planear hacia lo que puede ser la vida, adaptarse mejor a lo que nos propone el cambio climático, saber qué hacer en caso de un desastre y cómo comportarse si es un derrumbe o lluvias torrenciales o una gran tormenta con vientos huracanados. Y tenemos algunos tips, ideas en los
en el par de días siguientes en esta capacitación y espero escuchar ideas que les hayan funcionado a ustedes para cambiar el status quo, para que podamos avanzar un poco más y no quedarnos en este comentario. Y tenía una pregunta aquí sobre los derechos humanos. Y antes de que nos olvidemos de la pregunta que acaban de hacer en el chat, me gustaría contestarla y si mis colegas también quieren complementar. Eh, Espérense, leo la pregunta un momentico. Dice, ¿cuál es la relación entre el cambio climático y los derechos humanos? Sí, sí, si quieres yo puedo empezar contestando esta, porque la relación se hace evidente cuando el cambio climático prácticamente amenaza el disfrute y goce de casi todos los derechos humanos, además de la vida, acceso al agua, elementos sanitarios, acceso al alimento, salud, el derecho a una vivienda digna, desarrollo cultural. Por ende, podemos decir que cuando hay un cambio climático evidente y estamos viendo esos impactos a nuestro alrededor, que este en sí es una amenaza directa a el disfrute de muchos derechos humanos. Esa me parece la relación fundamental. Como organización de desarrollo, nosotros tenemos el poder de empoderar a otros y a la población con discapacidades, que la comunidad siempre tenga presente eh, esta población y que no se nos olvide, pienso el punto más importante, que no discutamos algún tema sin ellos. La población con discapacidades tiene que estar incluida en las discusiones, debe ser parte desde la planeación, debe ser parte de las reuniones comunitarias o la decisión que se esté tomando y especialmente en las decisiones que tienen que ver para ellos. Supuestamente no deben hacerse para ellos solamente, sino con ellos también, ¿no? Tratemos de tener eso presente. Del mismo modo que las mujeres pueden ser un agente muy poderoso en nuestras comunidades, la población con discapacidades pueden tener una presencia muy fuerte en su comunidad y pueden involucrarse muchísimo y ser productivas para todos estos propósitos en la comunidad. Solo quería traer esos dos puntos adicionales a nuestra discusión, además de lo que hablamos de derechos humanos y a lo que hablamos de justicia climática. Regresamos al Acuerdo de París un poco, un capítulo incluido allí que es sobre pérdidas y daños. Con base en los estudios científicos recientes, según científicos llegará el día en que se alcance el límite de la adaptabilidad humana ante el cambio climático y en el que las pérdidas y daños debido a los impactos climáticos sean inevitables. De hecho, este cambio climático afecta a comunidades y poblaciones enteras, generándoles pérdidas y daños. Y hay un mecanismo que se llama el Mecanismo Internacional de Varsovia, bajo la UNFCCC, para asistir a los países en desarrollo que son particularmente vulnerables frente a un efecto serio del cambio climático. Y se separan allí las pérdidas en pérdidas económicas o pérdidas no económicas. Las primeras siendo la pérdida del ingreso y de activos físicos, como la propiedad de alguien o la infraestructura. Mientras que las pérdidas no económicas incluyen la pérdida de vidas, salud y movilidad humana, así como el patrimonio cultural, la identidad social y cultural, así como la biodiversidad, que es muy difícil valorar, ¿no? Estas pérdidas no económicas y cómo asignarles un valor, mientras que las pérdidas económicas tal vez es más sencillo mm, costearlas, si se quiere. También este mecanismo de pérdidas y daños habla de eventos de inicio lento y eventos extremos que con la siguiente diapositiva podemos eh, ejemplificar mejor. Los de inicio lento son la pérdida de biodiversidad,
degradación, los glaciares retrocediendo, acidificación de los océanos y salinización, mientras que los extremos son sequía, ciclones tropicales, inundaciones, olas de calor. Ustedes pueden ver una imagen donde ustedes pueden ver de color negro los eventos de inicio lento, de certificación, aumento en el nivel de mar y los eventos extremos en rojo naranja. Y hablo de este mecanismo de reconocimiento de Varsovia porque estos son los temas que se discutieron en el último negociaciones climáticas en el COP26 en Glasgow hace unos meses, donde los países en desarrollo, y una vez más hablamos del tema de justicia climática. Los países en desarrollo están tratando de incluir negociaciones del COP que más dinero debe dirigirse no solo a la adaptabilidad, sino a las pérdidas y daños que se están causando. ¿Quién es el responsable de pagar por estas pérdidas que se están presentando por el cambio climático? Y como los países desarrollados generan casi el 80%, digamos que son responsables en 80% por lo menos de los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera desde los tiempos de la revolución industrial o antes de esta, no pareciera justo que los demás, o parecería justo que el mundo desarrollado pague un poco más, no sé si decir a modo de reembolso por esto. Y esto no ha avanzado suficiente en las discusiones. Espero y estoy segura que en las reuniones del COP de este año va a volverse a traer el tema. Y cuando hablamos de adaptación climática, estamos hablando de evitar que el daño acuda, mientras que cuando hablamos de pérdidas y daños, hablamos de cómo resolver el tema de los daños ya causados. Todo lo que hemos discutido nos lleva a hablar de resiliencia, o sea, entender cómo a pesar de las dificultades y con recursos limitados salir adelante. La resiliencia de la comunidad por lo general habla de los recursos, conocimiento local, los recursos disponibles, comunicación, redes, relaciones, el estado de preparación, la mentalidad, así como la adaptabilidad o qué tanto se han adaptado al cambio climático. En particular, la resiliencia habla de cómo nos recuperamos también, cómo nos renovamos y desarrollamos frente a las necesidades que han cambiado y la situación que ha cambiado, reconociendo fortalezas y debilidades que nuestra comunidad puede tener. Esa es la resiliencia, la primera definición. La segunda es la resiliencia social al cambio climático. Cómo adaptarnos, fortalecernos y poder satisfacer esas nuevas necesidades. Y como está cambiando el clima y mayores disrupciones en nuestro clima histórico, llamémoslo, tenemos que destacar que las comunidades resilientes pueden regresar y retomar y salir adelante mucho mejor frente a las situaciones asociadas al cambio climático. Porque sabemos que los desastres van a ocurrir, sabemos que nuestras comunidades se van a ver impactadas en algún momento por una de estas situaciones, pero ¿cómo sobrevivimos? ¿Cómo regresamos? ¿Cómo rebotamos? ¿Cómo salimos adelante? Es muy interesante después de pensar en un desastre. Y para mejorar la resiliencia en las comunidades es esencial que las capacidades de las comunidades mejoren para implementar y para de manera sostenible tener unas medidas de adaptación y de mitigación y para prevenir que ciertos daños se presenten. Y como el cambio climático y su impacto varían tanto de lugar en lugar, no nos va a impactar de la misma manera en diferentes lugares. Esa preparación tiene que darse a nivel local y regional y tiene que incluir el conocimiento de las comunidades indígenas y locales, que también fue uno de los eh, comentarios que ustedes hicieron, que el conocimiento de las comunidades indígenas es tan valioso aquí. Y la resiliencia
solo se puede lograr en comunidades vulnerables si aseguramos participación inclusiva. Mujeres, personas con discapacidades, diferentes poblaciones, para que seamos em, inclusivos. Y por esto, con todo este efectos de cambio climático, los desastres se han vuelto más frecuentes, a veces con mayor intensidad de las que habíamos tenido antes. Y cuando se presenta el incidente, el desastre, a veces las organizaciones que habitualmente mm, están designadas para esto no pueden llegar, no pueden atender a las comunidades inmediatamente. Por lo general son los vecinos, por lo general son las comunidades y los que están allí cerca que llegan de primero a ayudar. Y por eso la comunidad tiene que ser autorresiliente, si se quiere, y poder ayudarse a sí misma en estos momentos iniciales. Y en la gestión de desastres también tenemos que pensar de modo integral para que seamos más resilientes, que tengamos un sistema integral que nos ayudan con tanto los eventos que son em, de largo plazo o de desarrollo lento, así como los que son de efecto inmediato, que nos presenta dos enfoques alternativos, pero que van de la mano. Lo primero hablamos de reducir la cantidad de gases de efecto invernadero, estamos hablando de mitigación y por supuesto adaptarnos al cambio climático, que es otro enfoque que es más y más común. Cuando ya adaptarnos no sea posible, no nos vamos a adaptar más y hablemos de pérdidas y daños. Estas son palabras que tenemos que entender eh, qué quieren decir en este contexto. Y en las negociaciones del COP26 anteriores, los países en desarrollo, por ejemplo, hablaron con el ACT Alliance a su lado, advocando por la justicia climática, además de eh, tratar de introducir un mecanismo para financiar las pérdidas y daños y para la adaptabilidad climática, porque como está en este momento, los temas de mitigación climática tienen muchísima financiación, pero muy poca financiación para los otros temas. Y nos preguntamos si podemos evitar el cambio climático. La respuesta a esta pregunta es no, ya no podemos evitarlo, pero sí podemos mitigar sus efectos y adaptarnos a sus consecuencias mediante la aplicación de pequeñas y grandes medidas para ayudar a desacelerar el cambio climático, como mencionamos de antemano. A través de la mitigación podemos tomar medidas para reducir el cambio climático y a través de la adaptación podemos tomar medidas para estar preparados y tener resiliencia ante los desastres naturales relacionados con el clima. Entonces, para ayudar a desacelerar el cambio climático y mantener un nivel bajo en cuanto a la temperatura, por debajo del 1,5 grados de los niveles preindustriales, debemos reducir los gases de efecto invernadero que emitimos en la atmósfera. Obviamente esto se puede lograr a través de la mitigación. La mitigación puede referirse a cualquier cosa que utiliza nuevas tecnologías para reducir o prevenir las emisiones de gases con efecto invernadero y puede ser tan sencillo como mejorar el diseño de una estufa o plantar árboles. De hecho, los árboles tienen un papel vital en la reducción de dióxido de carbono en la atmósfera porque absorbe el dióxido de carbono y produce oxígeno que nosotros como humanos podemos respirar. Por lo tanto, sembrar árboles es la forma más eficiente y el método más asequible de la mitigación del cambio climático. Hemos hablado esta mañana sobre la situación, cómo nos afecta el cambio climático. Hemos pintado una imagen bastante negativa, oscura, pero realmente solamente hay ciertas medidas que podemos tomar. Juan Gabriel, por ejemplo, está haciendo una cantidad increíble de cosas. Gracias por mostrárnoslas y nos encantaría escuchar más al respecto. Y la idea es que sí, necesitamos tomar o hacer estos acuerdos grandes internacionales como el Acuerdo de París, pero a su vez necesitamos políticas nacionales.
reglas a nivel doméstico, reglamentos y servicios también. Necesitamos servicios a nivel local, como por ejemplo eh, los desechos, cómo manejar los desechos o digamos el reciclaje y este tipo de cosas. Sin embargo, hay muchas cosas que podemos hacer a un nivel muy individual. Debemos pensar que el cambio climático es un fenómeno no solamente global, sino que también es local, que de alguna manera debemos abordar, debemos poner nuestro granito de arena, pero a su vez debemos seguir impulsando para que se haga algo al siguiente nivel. En la mitigación, hay algunas cosas que ponemos aquí en una lista y seguramente hay muchas más que me gustaría compartir con ustedes hoy. Siguiente diapositiva. A ver si cambia. No, todavía no. Se atascó. Ahí está, ahí lo tenemos. Ok, muy bien. Muy emocionante todo esto. Bien. Una de las cosas principales que podemos hacer a nivel personal y también en todos los demás niveles es reducir las emisiones. Como sabemos, una de las causas principales detrás de estas emisiones es el transporte. Por ejemplo, tomar un vuelo, esta es una de las causas principales, pero también, obviamente, la operación de fábricas y demás. Así que tenemos que tratar de reducir nuestras emisiones. Nosotros podemos hacerlo a nivel personal de la siguiente manera, utilizando cuando sea posible el transporte público, por ejemplo. Podemos compartir carro también. Si, por ejemplo, vamos a ir al sitio del proyecto a visitar el proyecto, en vez de llevar dos carros desde la oficina, podemos compartir un solo carro. Siempre es la mejor opción. Podemos también andar en bicicleta cuando sea posible y este tipo de cosas realmente marcan la diferencia. Sin embargo, cuando yo hablo sobre estas medidas que podemos tomar, no se supone que todo sea para todos, porque todos vivimos de una manera muy distinta, vivimos en diferentes partes del mundo y hay muchas personas, por ejemplo, que nunca vuelan. Entonces no podemos decirles, "No, por favor, deje de volar si nunca vuelan". Digamos que motivamos a las personas para que hagan lo que está a su alcance, lo que es apropiado para la vida que ellos llevan. Y volvemos al hecho que son las naciones ricas las que más consumen y las que más deben reducir sus emisiones, no digamos la persona, digamos, de escasos recursos viviendo en la selva de Colombia o en la montaña en Bolivia. Bueno, volviendo a esto, sigue habiendo medidas que podemos adoptar. También podemos ahorrar energía, podemos apagar las luces cuando sea posible, podemos tratar de desconectar todos los dispositivos electrónicos de la pared, de la toma. Entonces, cuando carguemos nuestro portátil o nuestro celular, cuando no lo necesitamos, ya podemos desconectarlo. Por ejemplo, podemos tratar de utilizar un abanico en vez de utilizar el aire acondicionado. Y si estamos utilizando el aire acondicionado en la oficina, entonces podemos bajar o aumentar un poco los grados para ahorrar mucha electricidad y para que las personas no tengan que ponerse la chaqueta dentro de la oficina por el frío que hace. Me ha pasado eso en Sudamérica, en Latinoamérica en general, en el pasado. Bueno, siguiente diapositiva, Rosa, por favor. Bien, algo más que debemos tratar de recordar es implementar las tres Rs: reducir, reutilizar y reciclar. Entonces, siempre debemos tratar de reducir la cantidad de artículos que compramos. Si no necesitamos comprar algo, hagamos un esfuerzo por no comprarlo y tratemos de reducir el consumo. Así de esta manera, bueno, y a su vez los desechos. También podemos reutilizar o reusar. La mayoría de los artículos se pueden reutilizar o reusar: botellas, contenedores, ropa, muebles. Y si es un artículo que está bueno, en vez de llevarlo a un relleno sanitario, podemos dárselo a una persona que lo necesite
o volverlo a utilizar en nuestras propias casas. Eso nos lleva al reciclaje. También debemos intentar reciclar en la medida de lo posible el papel, el vidrio, el aluminio, el plástico. Y sé que muchos de los países y lugares no tienen las instalaciones adecuadas y apropiadas para el reciclaje. Entonces las personas hacen lo que pueden con lo que tienen. El reciclaje puede ser muy difícil para algunas personas, sin embargo, con frecuencia existen existe reciclaje informal en una comunidad. Por ejemplo, personas que hacen recolecta de bolsas de plástico o botellas de plástico y les pagan por hacerlo. Y hay personas que recogen periódicos y pueden obtener un pago por su labor. Así que con frecuencia las comunidades o las ciudades tienen estos programas no oficiales de reciclaje también. Quizás podemos buscar en nuestros propios pueblos, ciudades, sitios donde tengan este tipo de iniciativas, donde podemos reciclar el periódico o el aluminio y demás. To save the forest. Esto es para que podamos salvar el bosque. Como decía Rosa, los árboles son demasiado importantes. Vamos a hablar un poco sobre esto también después, pero tenemos que tratar de sembrar árboles pequeños, porque los árboles pueden ayudarnos a reducir el nivel de dióxido de carbono en el aire. Así que necesitamos más árboles. Puede ser cualquier tipo de árbol, de fruta, para beneficiar a la comunidad. Puede ser otros que crecen de una manera más lenta o rápida. Diferentes tipos de árboles que se adapten a la zona local. A veces el conocimiento local es muy útil para saber escoger el tipo de árbol que debemos cultivar. También utilizando menos papel y producir menos papel, porque para producir papel tenemos que talar árboles. Entonces, si intentamos reciclar el papel, reutilizarlo, si imprimimos, siempre utilizar las dos caras en la impresora o evitar imprimir a no ser que sea absolutamente necesario para poder ahorrar y salvar los árboles y el papel. Y por supuesto debemos proteger los bosques existentes que ya son el hogar de muchos animales y vida silvestre. Debemos tratar de protegerlos en la medida de lo posible. Además, los árboles desempeñan un papel muy importante en lo que es la reducción del riesgo de desastres, que también vamos a hablar más adelante. Algo más que deberíamos hacer es hablar con los líderes locales y preguntarles qué están haciendo para mitigar el cambio climático. Hablen con sus vecinos, qué puede hacer su barrio, por ejemplo, para reducir esto, qué puede hacer su pueblo local. Siempre hay formas de hacerlo. He visto ejemplos fantásticos en diferentes partes del mundo. En Camboya, por ejemplo, hay un pueblito donde decidieron que si quieren ser el pueblo más limpio de Camboya, ellos tienen todo un sistema que organizaron para los desechos porque la alcaldía local no se estaba encargando de esto. Así que las personas se pueden reunir y tener muchas iniciativas en conjunto. No siempre hay que esperar que el Estado proporcione medidas o incluso que los políticos locales lo hagan. Así que hagamos ruido, hay que demandar, exigir el cambio y hacer campañas climáticas en las comunidades, en las iglesias. He visto grupos eclesiásticos que tienen proyectos de limpieza y comunidades que tienen proyectos de limpieza. Realmente depende de lo que quieran hacer o cuáles son los problemas que se destacan en su zona y pueden hacer, por ejemplo, un evento de siembra de árboles en su iglesia, en su organización o, por ejemplo, para recoger basuras. Cualquier campaña que haga que las personas hagan ruido, hablen, actúen y mostrarle a los líderes locales que realmente queremos el cambio y mostrarles todas las iniciativas que queremos implementar. Siguiente. Bueno, cuando hacemos este tipo de cambios en nuestras propias vidas, también podemos tomar acción en la oficina o en las comunidades. Entonces, por ejemplo, en la oficina nos preguntamos si realmente es necesario imprimir ese documento o si podemos compartir un carro o aumentar la conciencia o reciclar. Todas estas cosas que hacemos en distintos niveles de nuestras vidas, puede ser a nivel de hogar, en las comunidades, en los centros de salud, en los colegios, hasta el gobierno local y posteriormente aún más arriba
el gobierno, a nivel gubernamental. Cuando se trata de la gestión de desechos responsable, sé que es muy difícil hacerlo en algunos lugares, pero una de las peores cosas que podemos hacer ante el cambio climático es quemar la basura, A, y B, echar todo al relleno sanitario. El problema cuando quemamos es que cuando quemamos todo en conjunto, materia orgánica, plásticos, cartulina, todo tipo de cosas, hay tantos gases peligrosos. Digamos que las emisiones que salen de ese humo son muy malas para el cambio climático. Entonces, quemar la basura siempre será una mala opción. No solamente es mala para el cambio climático, sino que es mala para la salud por todo el humo que inhalamos. Entonces, quemar la basura es algo que debemos evitar donde sea posible. Algo más que hacen las personas es que si no pueden quemarla, la entierran. Enterrar la basura también genera problemas porque se empieza a descomponer y eso crea contaminación en las fuentes hídricas, por ejemplo. Entonces, los ríos y digamos, las fuentes de agua locales se contaminan y no podemos utilizar el agua o tomar el agua. Así que es una muy mala opción. La mejor opción es separar todos los productos en la medida de lo posible y reutilizarlos donde podamos. También cuando tenemos desechos orgánicos, Later on tomorrow. y vamos a hablar sobre los desechos orgánicos mañana, eh, los desechos orgánicos siempre deben ser, digamos, desechados con otros desechos orgánicos para generar abono, convertirlo en abono, porque así se convierte y forma parte del abono. Y si no, si lo desechamos con toda la basura normal en el relleno sanitario, produce metano. Y el metano es el peor gas que podemos emitir para el cambio climático. Por eso es que queremos evitar mezclar los desechos orgánicos con la basura normal que va al relleno sanitario. Y además, también tenemos desechos generales que no podemos reciclar, pero entonces debemos tratar de quitar los desechos peligrosos, las lámparas, los químicos, todo lo que lleva una etiqueta de alerta, todo lo que no debe ir al vertedero, que es eh, digamos, muy inflamable. Sé que ha habido situaciones en América Latina donde se ha quemado el relleno sanitario y muchas personas han sido afectadas por las toxinas que quedan en el aire que duran semanas. Those in the mix with the normal rubbish. Por eso debemos evitar mezclar los desechos orgánicos con la basura normal. Esto es lo ideal, esta es la meta, esto es lo que tenemos que intentar. Incluso podemos empezar con 2 artículos o un artículo. No podemos hacerlo todo a la vez, pero podemos tratar de reciclar el papel y así tenemos dónde ponerlo y a lo mejor otro contenedor para los plásticos. Si empezamos a separar algunos artículos de los desechos a la vez, pues eso va a tener un efecto bastante grande y reduce el tamaño y la cantidad de relleno sanitario. Quisiera decir algunas palabras sobre el plástico. Todos conocemos los problemas del plástico. Es un material versátil, es económico, se puede utilizar en casi todo, es higiénico. De hecho, podemos empacar nuestra comida en el plástico. Así que el plástico realmente ha tenido un gran impacto en nuestras vidas de muchas maneras, pero ahora estamos comenzando a sufrir las consecuencias de su uso. Más o menos el 79% del plástico que hemos producido termina en los vertederos, en los rellenos y en los océanos y en los ríos. Estoy segura que si ustedes observan sus pueblos, sus ciudades, siempre van a encontrar basura tirada por ahí.
Y realmente a veces las personas no tienen dónde desechar el plástico, la basura. A veces es más fácil ponerlo en el río y cuando se inunda o cuando aumenta el nivel del río, de repente ya no lo vemos, pero termina en el océano. En el medio del Océano Índico hay una isla de plástico de varios kilómetros, donde las corrientes del agua generan una masa, una superficie de plástico grande de varios kilómetros. Y hay muchas empresas y gobiernos que están tratando de reducir esa montaña de plástico, pero hasta el momento no han sido muy exitosos. Así que lo que verdaderamente debemos tratar de hacer, si hay una sola cosa que nos llevamos el día de hoy después de esta capacitación y después de pensar en la basura, es lo siguiente: tratemos de buscar la manera de reducir el plástico que utilizamos en nuestras vidas. Por ejemplo, en la Unión Europea ahora prohibieron todo lo que son cubiertos de plástico y pitillos o pajitas. Hay muchos países en África incluso que han eh, prohibido las bolsas plásticas y algunos países de Asia también. No sé qué han hecho al respecto en Latinoamérica. No sé si nos pueden contar, si ustedes saben si alguno de los países han prohibido algún artículo plástico o si es inminente. Pero lo bueno de todo esto es que cuando realmente comenzamos a pensar, por ejemplo, si realmente necesito una bolsa de plástico, a lo mejor puedo utilizar una bolsa de tela que puedo reutilizar durante muchos años. Yo llevo más o menos 5 o 6 años utilizando la misma bolsa para hacer las compras y no he tenido que comprar bolsas de plástico. O preguntarnos si es bueno tener todo el tiempo una botella de plástico. Podemos tener una botella de vidrio o de metal y podemos utilizarla una y otra vez y buscamos más bien un filtro de agua para filtrar el agua. Entonces, hay muchas maneras para de reducir el uso del plástico. Cuando vamos al supermercado, por ejemplo, podemos llevar una canasta, una cesta que podemos utilizar para comprar las verduras, los productos y no todo tiene que ponerse en una bolsa individual. Por ejemplo, manzanas en una bolsa de plástico, los bananos en otra. Es lo que hacen las personas y es algo que aprendimos a hacer. Time that we need to try to rethink of that. Pero es hora de repensarlo. Y también el plástico en el ambiente. Cuando hay plástico en los campos, las vacas se lo comen y se mueren porque se atasca en sus intestinos o en sus estómagos. Hay otros animales que también sufren, por ejemplo, el plástico en el mar empieza a descomponerse y crea microplásticos. Y los pescados, o los peces, cuando comen otro tipo de comidas, esa comida contiene los microplásticos, luego nosotros ingerimos el pescado y de repente todos tenemos microplásticos en nuestro sistema, que es algo que nos da bastante miedo y no es bueno para nosotros, para nuestra salud. Así que es importante reducir el uso del plástico. Siguiente diapositiva. Ok, aquí tenemos algunos ejemplos de diferentes tipos de plástico que todos utilizamos a diario. Y tienen un sistema de números para ver los diferentes tipos de plásticos que hay y cómo se puede reciclar, pero hay lugares donde podemos ponerlos todos en el mismo sitio y otros lugares donde tenemos que separarlo por categoría, depende mucho del país, pero a lo mejor ustedes ya tienen un muy buen sistema en su propio país. Bueno, siguiente, Rusa. Bien, aquí lo tenemos. Quería mostrarles esto para dimensionar un poco la vida útil del plástico. Por ejemplo, una caña de pescar, si perdimos si perdemos, por ejemplo, la caña de pescar, esa pieza de plástico, ese hilo puede durar 600 años en el océano antes de desintegrarse. Una bolsa de plástico se demora 20 años en descomponerse en microplásticos.
O sea que el plástico nunca desaparece, sino que se descompone. Cuando se trata de un pitillo, son 200 años. ¿Necesitamos usar un pitillo? No, no es necesario. Y de hecho, ahora he podido ver, especialmente en Europa, muchos pitillos de diferentes materiales. Por ejemplo, hay unos que son metálicos, incluso hay otros que son hechos de bambú, de guadua, y diferentes tipos de pitillos. No, digamos que no es un artículo esencial para nuestras vidas. Las botellas de plástico también, obviamente a veces compramos agua y viene envasada en una botella de plástico, pero si existe la posibilidad de comprar un contenedor más grande que se pueda volver a llenar, por ejemplo, em, podemos reutilizar botellas pequeñas para tomar agua. Así que sí, el plástico es fantástico, es útil, pero realmente es uno de esos artículos que tenemos que tratar de evitar en nuestra vida cotidiana. Así que les dejo esa tarea para que puedan meditar en esto, pensar en esta semana qué tipo de artículos de plástico podemos empezar a reducir y eliminar de nuestras vidas diarias y tomar una nota mental. ¿Será que realmente necesito este plástico o será que lo puedo reemplazar con algo más? Muy bien, solo para darles un poco de material para alimentar el pensamiento, aquí tenemos algunos métodos de bajo costo, aunque seguramente son más para un ambiente rural. Sin embargo, son iniciativas que pueden implementar en algunos de sus programas. Primero que todo, quería decir algunas palabras sobre los árboles, la importancia de los árboles en general. Los árboles son importantes porque, bueno, como ya les expliqué, absorben el dióxido de carbono y dentro de ese proceso emiten oxígeno para que podamos respirar. A su vez, cuando se descomponen, emiten diferentes tipos de nutrientes dependiendo del árbol. Eso también lo vamos a hablar a mayor profundidad el día de mañana, como que liberan muchos nutrientes en el suelo. Los árboles son muy versátiles, se pueden utilizar de distintas maneras. Obviamente, lo más importante es que absorben el dióxido de carbono, pero a su vez ayudan a prevenir la erosión. Se pueden utilizar para producir energía, preservan el agua, nos dan refugio, nos dan sombra, también nos dan comida para animales. Y son muy, o forraje, y también son muy importantes para los insectos, para las abejas, para las mariposas y todo tipo de insecto que genera la polinización de las flores. Estos árboles que producen flores son una parte importante del ecosistema. Sin ellos, sin la polinización de las abejas, no tendríamos comida. Así que es súper importante y eso ya lo han detectado los científicos, que las abejas, digamos, la cantidad de abejas se está reduciendo de una manera alarmante y se cree que eso tiene que ver también posiblemente con el cambio climático y definitivamente con la pérdida de árboles en el mundo. And also, obviously, trees can be used for feed. Obviamente los árboles se pueden utilizar para alimentar a los seres humanos. Hay hojas que se pueden utilizar para consumo, para medicina. Hay plantas que producen incluso em, cuerdas o lazos. Podemos utilizar los árboles de distintas maneras y por eso es tan importante cuidar nuestros árboles y seguir sembrando árboles también en exceso. Este es un método bajo costo que prácticamente es gratuito, de hecho, Like I said, low cost and very easy to make. que como les digo es bajo costo, son fáciles de crear. En el mundo hay 3.000 millones de personas que cocinan con combustibles sólidos como el carbón y la leña en fuego abierto y el fuego abierto es ineficiente y genera altos niveles de contaminación en el hogar que tiene efectos dañinos sobre la salud.
especialmente las mujeres que cocinan, y sus pulmones sufren muchísimo por esto. Se estima que más o menos 3,8 millones de personas mueren por enfermedades que son causadas por la contaminación en el hogar a raíz de estas estufas ineficientes, y la exposición es alta entre las mujeres, por supuesto, porque con frecuencia las mujeres son las que están más tiempo adentro en la casa cocinando. Una solución puede ser esta estufa ahorradora de leña o una estufa mejorada para cocinar. Se pueden utilizar, son una solución asequible para reducir la contaminación en el hogar del aire, y también digamos que son sostenibles porque se utiliza menos madera. Normalmente los materiales están disponibles a nivel local, se pueden conseguir de, digamos, las cuencas de los ríos o donde haya arcilla. La que vemos aquí en la imagen a mano izquierda es la versión más simplificada, más sencilla. La de mano izquierda se construyó en la capacitación que Mía y yo facilitamos en Camboya antes del COVID, y antes de que hiciéramos estas capacitaciones, las hacíamos cara a cara, y siempre incluíamos un día de capacitación práctica, el último día de la capacitación. Poníamos algunos de los métodos aprendidos en esta capacitación en práctica, y desafortunadamente hemos tenido que eliminar esa parte porque las lecciones prácticas no son posibles en línea, pero a lo mejor lo pueden intentar en sus propios proyectos o comunidades e incluso en sus casas. Bien, como pueden ver, pueden buscar de los ríos eh, esta arcilla y normalmente se utilizan estas estufas para la madera. Pueden utilizar menos madera, incluso con 2 o 3 piezas de madera pueden cocinar un almuerzo o una cena. Entonces, y el motivo es que el calor se preserva dentro de la estufa, entonces hay más calor y no se evapora tanto como una fogata abierta, por ejemplo. En este kit de herramientas que les envió Aria, también encontrarán detalles muy específicos para poder hacerlos, para construirlos. Aquí tenemos imágenes y son instrucciones paso a paso para poder hacerlo, y también tienen un plano que pueden utilizar para medir las estufas. Ni Mía ni yo hemos intentado construirlos. Perdón, lo intentamos en Zimbabue con unas mujeres, y en Camboya con unos participantes que capacitaba Mía. Lo hicimos, seguimos las instrucciones y lo pudimos hacer utilizando las instrucciones de este kit de herramientas. Realmente es muy fácil hacerlo. Picture on the right side, that can also be Como pueden portable. ver, la imagen a mano derecha también es portable. Esta estufa la pueden llevar de una zona a otra y así. Entonces también pueden ajustar el diseño según su necesidad. Miremos otra imagen que hay por aquí. Sí, a mano izquierda podemos ver, es una imagen de Tanzania, de un proyecto de mitigación de cambio climático en Tanzania. Es una cocina allá y podemos ver 2 platos separados donde están cocinando, y podemos ver también en la parte trasera de la estufa hay una chimenea. Entonces, si usted crea una estufa ahorradora de leña como esta, debe tener una especie de escape, una especie de chimenea que pueda eliminar el humo de la cocina para que no permanezca dentro de la casa. Lo mismo lo podemos ver en la imagen a mano derecha. Esto es en Etiopía. Y también vemos aquí un tubo o una tubería que lleva el humo hacia afuera, o sea que podemos ver que es muy eficiente. Puede haber muchas ollas a la vez si construimos una versión interna para el hogar como esta. También hay otro tipo de técnica que podemos usar en zonas rurales que eh, hicimos con las mujeres en Zimbabue. Se llama combustible de estiércol seco. Son heces de animales que se pueden secar para ser utilizadas como fuente de combustible en vez de utilizar madera. Normalmente lo que podemos hacer es recolectar el estiércol de las vacas y mezclarlo con agua para crear una pasta espesa,
y generar y crear como estas tortas o también envolver palos con este estiércol y se puede quemar como combustible para cocinar en la casa. Y es una de las mejores fuentes de combustible que podemos utilizar, como mencionamos en estas estufas ahorradoras de leña. Es muy asequible, es fácil de hacerlo. Si tiene, por ejemplo, ganado en casa, animales en casa, y realmente ahorra mucha madera. O sea que es una fuente de energía renovable, sostenible, genera menos contaminación ambiental en comparación con otros combustibles y además es asequible, está listo de inmediato y genera también un calor potente, así que es fácil de almacenar. Preferiblemente si están utilizando estiércol de las vacas, es bueno asegurarse de recordar utilizar protocolos seguros, si lo toca con sus manos, utilizar guantes o demás. Esa es una buena solución, pero recuerde lavarse muy bien las manos.